TikTok. Nos encontrarás como Cabina 7 y escríbenos a nuestro WhatsApp 7014-1672. Llegamos al momento de la entrevista. Cada 15 días tenemos la visita del licenciado Alexander Orellana. Así que hoy corresponde, estrenando el mes, nuevo mes de julio, en época de mundial también. Vamos a recibir al licenciado Alexander Orellana. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, tengan todos los que nos escuchan y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquellos que ya migraron a Facebook, ¿verdad? De Instagram a Facebook. Pues aquí estamos a la orden, a ver qué aprendemos esta mañana. Y sí, así con emociones sobre el Mundial también, de los jugadores, selecciones favoritas de cada uno de ustedes. Sí. Pues aquí estamos y vamos a hablar sobre esa importancia. Correcto. De la inteligencia emocional. Sí, y yo creo que también en esta época se puede aplicar mucho acerca de la inteligencia emocional, porque hay personas que esto del mundial lo ocupan a veces hasta para pelear, gritar y quizás buscar revancha o insultos. Y yo siento de que todo tiene su límite, ¿verdad? No podemos caer en ese tipo de situaciones, pero a veces se dan en otros ambientes. Correcto. Pero todo esto nos va a ayudar a entender la importancia de qué es la inteligencia emocional y cómo la podemos aplicar en nuestra vida, Lick. Sí, de hecho es bien básico lo que tú decías, que en esta época pues ver nada más el deporte como eso, como un deporte, como una distracción para aquellos que solo estamos observando, para el que participa también de alguna disciplina deportiva, también poderlo disfrutar. Y la importancia de la inteligencia emocional, volvemos a recordar, las personas heridas emocionalmente van a herir a otras, pero las personas sanas van a ayudar a sanar a otras. Correcto. Y esta parte de la inteligencia emocional, algo bien básico, la emoción, la euforia de una emoción dura entre 60, 120 o 180 segundos. Y de ahí se acabó. O sea, la alegría, la tristeza, el asco, el miedo, todas esas emociones básicas duran eso. Cuando tú miras a tu deportista o tu selección echar un gol favorita, lo más que te va a durar la emoción cuando gritas, desahogas con ese nivel alto de euforia y lo gritaste y ya pasó. Después de ese grito, después de esa emoción que dura 60, 80 segundos, viene lo que es el procesamiento ya cognitivo, que ya no es una emoción, se vuelve un sentimiento. Y ahí a veces en los sentimientos eso es donde radica. Si no reconocemos la emoción, nos vamos a ese procesamiento cognitivo que es sentimiento, y ahí es donde sí se puede generar aquellos pleitos, aquellas rivalidades, incluso algún lenguaje ofensivo, discriminatorio que se da hacia las personas, y a veces a las personas que tú más quieres, entre las parejas, los amigos, los hijos, y ya eso es incómodo, ¿no? Correcto. Entonces, reconocer las emociones, como decía, es importante. Reconocer que cuando está jugando mi selección favorita, cuando echó el gol, el jugador que tú admiras de esa selección, ¿verdad? De Brasil, de Colombia, qué sé yo, ¿verdad? De México, pues que ganaron el día de ayer, pero sin comentarios, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de las emociones, ¿no? Sí, De fútbol. sí. Entonces, esa parte, tú la gritas y todo, pero de ahí para reconocer que algunos se ponen alegres, otros se ponen tristes. Estamos viendo en televisión esas emociones colectivas y ese equilibrio cuando tú miras en las gradas o en las butacas, en los palcos de los estadios, gente llorar, gente gritar, saltar, aventar la bebida que tienen, o sea, pero duró solo ese momento, después el estadio vuelve a una quietud, una pasividad. Correcto. Esa es emoción. Ese instante es emoción. De ahí para allá, cuando tú ya empiezas a procesar, me pasé, va. Ahí empieza a haber un elemento cognitivo, se vuelve un sentimiento. Entonces, reconocer eso en primer lugar. ¿Qué nos va a favorecer? El autocontrol. Me va a favorecer permitir comprender la causa de la emoción. El deporte, una buena noticia, un buen diagnóstico, una bendición que Dios te dé, va a generar una emoción, una buena lectura y tú digas, yo aprendí este principio
de la Biblia o de cualquier otro texto, y tú dices, hey, me genera una emoción, pero de ahí va a ser procesada y va a ser un sentimiento. Entonces, reconocer esto me favorece a mí, facilitar la toma de una decisión también, reducir las reacciones impulsivas, no dañar, sino poder ocuparlo para animar a otros. Mira, fíjate que descubrí esto en esta lectura, te puede servir. Y con respecto a las reacciones impulsivas, a veces no necesariamente enfocarlo en lo negativo, porque quizás a veces de la misma alegría que yo tenía, comienzo a hacer promesas, comienzo a comprar más de la cuenta, a gastar, a pasar la tarjeta. Exacto. La emoción del mundial te llevó a comprar uniformes, camisas, eso y lo otro, souvenirs del mundial, y ya eliminaron a la selección a la que tú le compraste los promocionales. Y como usted dice, después pasa ya y ya viene el sentimiento. El sentimiento de tú ya, la parte cognitiva donde piensas y dices tú, me excedí. O también esa parte que tú mencionabas de la reacción compulsiva, Jairo, a veces golpeamos a las personas. Que vayamos y le sacamos los pulmones o en la cabeza, en algún lugar del cuerpo, y la persona, cálmate, o sea, sí. Cuando un jugador echa un gol, a veces los otros jugadores le tiran encima y lo abrazan. Y a veces lo lesionan, no del partido. Pero esa parte de reconocer y manejar mejora también la autoestima y el bienestar psicológico. Hay estrategias para reconocer nuestras emociones. Lo primero es reflexionar sobre cómo nos sentimos durante el día, durante nuestro diario vivir. El mundial va a pasar, se va a terminar, ya estamos en 2, 3 fases ya pasaron, estamos en la cuarta y creo que solo le quedan como 2 fases al mundial. El 19 termina. Ya se acabó, entonces estamos a 9 días. Y después, ¿qué sigue? La vida sigue. Y fuera del deporte, nosotros seguimos trabajando, estudiando, hay que regresar a la universidad, al colegio, al kinder, al trabajo, hay que volver otros van a viajar. Todo esto nos debe de ayudar a reflexionar cómo nos sentimos durante el día, identificar las situaciones que van a desencadenar algunas emociones negativas. Hay que de alguna forma reconocer que hay cosas que no van a salir como nosotros queremos. Tú haces una bitácora, haces una agenda diaria, priorizas, pero no todo lo cumples. Entonces, ese nivel de frustración, de tristeza al final del día, esa emoción donde pueden haber un sentimiento. Escucha, una emoción de frustración o de fracaso nos lleva a un sentimiento de culpa. Y dices, puchica, yo la regué, no puedo, nunca lo logro. Y empieza a haber ese diálogo interior muy duro, donde empezamos a autosabotear esa poca energía positiva que tenemos al final del día y nos va a generar un problema para dormir. Entonces hay que tener mucho cuidado. En esa parte, a algunos les gusta llevar un diario de emociones, practicar una atención plena. Algunos hablan de las técnicas de tercera generación como las mindfulness, que simple y sencillamente las mindfulness o mindfulness, como le llaman otros, son técnicas de relajación y respiración. Algunas ya las practicamos en nuestro país, pero debemos aprender a manejar esas emociones con nuestra capacidad. Todos los días vamos a enfrentarnos. Y la importancia, ¿por qué es importante hablar de esto? El manejo de las emociones nos va a ayudar a reducir el estrés y ansiedad. Algunas personas dicen, mira, yo como, pero no como con hambre, como por ansiedad. O sea, comes porque ahí está la comida. De repente a veces dice alguien, no, fíjate que ya desayunaste. No tengo hambre. No, yo como hasta que tengo hambre. En algunas ocasiones, los dos ejemplos como que cursan con estadios de ansiedad. La pérdida de apetito, como también los atracones, sin llegar quizás a veces a un trastorno de alimentación. Pero nos quedamos ahí, como esos picos que pueden haber. Y va por el estrés y la ansiedad. Favorece también las relaciones interpersonales saludables. A veces no es que tú caigas mal o que los demás no acepten tus opiniones o tu forma de ser. Es que nosotros de alguna manera
no tenemos relaciones interpersonales favorables. Siempre andamos a la defensiva. Un comentario, una sugerencia, alguien tocó un tema, ay, que ya van otra vez con lo mismo. O sea, es de entender y comprender a los demás. Claro, y ese tema creo que en su momento lo vamos a tratar porque me parece muy importante. Correcto. Esa parte de las relaciones interpersonales podemos dejarlo en el tintero para el próximo programa, dentro de 15 días. Claro que sí. Entonces, esa parte que habla de las habilidades blandas, esa parte social, pero también nos mejora a resolver los conflictos. Ya existen algunos conflictos en nuestra vida con algunas personas, pero hay un conflicto que es el prioritario que debemos buscar y mejorar, es el conflicto en nuestro interior. Conflicto con el pasado, con nosotros mismos, con los sueños frustrados, metas no alcanzadas. Es un conflicto. Personas sanas ayudan a sanar. Personas heridas hieren a otros. Y a veces es nuestro interior el que anda mal. Ese diálogo interior. Pero también nos favorece o incrementa la resiliencia en las dificultades. Esa capacidad que debemos buscar para poder resolver los conflictos. Algunos beneficios que ya mencionamos, como el autocontrol, mejorar la comunicación interpersonal, incrementar la empatía, también el manejo de las emociones, va a mejorar nuestro desempeño académico y laboral, va a haber mayor capacidad para enfrentar las situaciones difíciles de cada día. Todos estamos enfrentando situaciones difíciles, todos enfrentamos a diario algo que vencer, siempre hay un reto. Entonces, manejar, reconocer nuestras emociones y tener un buen equilibrio con ellas es lo mejor. Claro que sí. Y estos temas son bien importantes porque a uno en la escuela ni en la iglesia le enseñan la importancia de entender la inteligencia emocional y cómo usarla en nuestra vida diaria, que es tan necesaria, Lick. Sí, porque debemos de entender que todos tenemos emociones, pero también todos llegamos a procesar esas emociones en sentimientos. Y en algún momento, vuelvo, insisto, o sea, nadie puede dar nada de lo que no tiene. Tú no puedes regalar lo que no es tuyo. Entonces, si tú estás herido, si tú estás dolido, eso es lo que vas a dar. Eso es lo que vas a transmitir de tu interior. Eso es lo que vas a compartir. Entonces, ese diálogo, ese equilibrio de reconocer y decir, bueno, yo emocionalmente tengo esto y debo de procesarlo. Entonces debo de buscar una ayuda. Aquellas personas que profesan un credo, está lo que es la oración, el diálogo con Dios interno. Desde la psicología nosotros le llamamos catarsis, que es hablar, expresar, expulsar. En la parte de teología, la oración es una buena técnica de catarsis también para con Dios. Muy algo bien. Más poderoso. Excelente, Lick. Para todos aquellos que están interesados en una sesión con el licenciado, él les va a guiar paso a paso para ir solucionando algunos problemas emocionales y encontrar también salida a esas situaciones que a veces enfrentamos en la vida. Mencione, Lick, los contactos y la dirección, ¿dónde puede la gente encontrarlo? Bueno, estamos a la orden, el 2422-1111, el 7083-8462, también en nuestra fanpage Salud Mental para Todos, y también acá pues a través del programa Cabina 7 nos pueden ubicar. Estamos para servirle y recuerde que las emociones solo duran entre 60, 120 o 180 segundos. Luego se procesa a un sentimiento. Reconozcamos las emociones y luego procesemos de buena manera esas emociones. Muy bien, Lick. Un gusto al verle. Le deseamos lo mejor y entre 15 días nuevamente vamos a estar platicando otra vez acá. Ok, muchas gracias y que pasen buen día. Mi gente fabulosa, seguimos con más en su programa Cabina 7. No se desconecten.